familiares, amigos, conocidos que se preocupan por vecinos de María Teresa. Así que bueno, la idea fue tomarlo como una obligación, no tanto con los medios nacionales, que no, por ahí, nada, desde la humildad nuestra, si teníamos que salir por un medio nacional o un medio regional, elegíamos regional, pues sabemos que lo nacional es medio cuervo y vienen en un momento determinado, y después no, Después sos se un puntito, no sé si se sos va. un punto en el mapa, pero la responsabilidad era con toda la región. Che, y como yo te diría, mirá, justo que decía cómo cómo funcionó como comuna. Acá hubo una cosa muy particular, que no es que se funcionó como comuna, se funcionó como comunidad. Ujú. No te podría en absoluto separar. No te podría separar la labor que hicieron los bomberos, la labor que hizo la comuna, la labor que hicieron vecinos sueltos, solidarios, que se arrimaron. Se funcionó no como comuna, sino como comunidad. Y desde la hora a cero, nada, nos juntamos ahí cuando estaba lloviendo muchísimo y se estaba inundando, porque en una parte del pueblo nos inundamos sin agua, sin lluvia, cuando ya había parado de llover y empezó a ingresar esa masa que la estábamos esperando, esa masa de agua del campo, porque llovió 330 milímetros, uno pierde, yo digo, por ahí me ponía a pensar, digo, uno pierde dimensión, ¿qué es 330? Esas mediciones, son 33 centímetros, o sea, todo, no solamente en María Teresa en la localidad, en todo el campo lindero hasta donde nos da la vista, llovió, o sea, de golpe, supongámonos, sin absorber, de golpe hubo 33 centímetros de agua, llegaba hasta la rodilla. Eh, o sea, tenía, no sé, un balde, tenías una pileta vacía, de golpe tenías 33 centímetros. Sí, sí. Y eso, bueno, lo que absorbió el campo, lo que no absorbió, que es el problema que tenemos al vivir en una cuenca cerrada, en un pozo. Pero entonces se trabajaron en diferentes batallas. Yo digo, con bomberos, empleados de la comuna, se empezó a trabajar enseguida en cuanto a tratar de defender algunas viviendas llevando bolsas de arena a medida que la gente iba pidiendo, después evacuando, ayudando a evacuar en diferentes cosas que se necesitaban o que pedían los vecinos, y solucionar la emergencia. Eso fue el primer día. Después, bueno, empezaron a llegar gente de dotaciones de otros lados, empezó a llegar gente de la provincia, y después ya ahí nomás al toque a la tarde era acompañar a la familia. O sea, se empezaron a hacer 500 viandas, Sí. 500 raciones de comida en dos o tres cocinas, y ahí había un montón de gente solidaria que no era ni bombera voluntaria, ni trabajaba, ni empleado en la comuna, y además, y nada, esa parte, todo negativo lo que queda de la inundación, pero algunas cosas positivas como el entramado de cómo se funcionó como comunidad. Vos veías, ¿no? Yo digo, nos conocemos todos acá, y yo veía algunas bomberas, veía chicas y chicos de la comuna que se arrimaron, y yo miraba y decía, che, pero esta chica tiene 70 centímetros de agua en la casa y estaba trabajando como bombera. Empleados de la comuna también. Yo digo, pero esta persona tiene la casa en el barrio más complicado y estaba laburando ahí. Entonces, bueno, todo fueron las diferentes batallas. Después, vecinos que no tuvieron complicaciones y que nada, hicimos como un centro de distribución de diferentes ayudas en el CANIF, y un grupo de vecinos que no habían tenido tanto problema con el agua, se arrimaban con la comida para los quienes estaban trabajando, llevando, trayendo cosas, y se arrimaban al CANIF con 4 o 5 ollas de ravioles, de polenta, de guiso. Así que bueno, eso como comunidad se funcionó, la verdad que se funcionó desde ese, y ni que hablar la solidaridad en cuanto a donaciones. Así que fueron las diferentes batallas. La batalla de hoy por hoy, pero que va a durar mucho tiempo, es ver cómo
acompañamos a las familias, aunque sea en parte de las cosas materiales que perdieron. Desde nosotros, que vamos a poner absolutamente todo, desde las donaciones que hubo y desde exigir, reclamar al Estado nacional y al Estado provincial para que se hagan presentes en esto, acompañar a la familia, porque muchísimas familias perdieron todo. Muchísimas familias perdieron. Cuando yo creo que la etapa más angustiante fue cuando volvieron esas familias a sus viviendas el miércoles a la mañana, que ya no había quedado agua. Nos encargamos por una cuestión sanitaria que cuando volvió cada familia en su puerta tenía un kit de limpieza con desinfectante, con lavandina, con cloro. Pero volver a la vivienda, nada, viendo barro, agua servida y todas las cosas que se habían destruido, obviamente fueron cosas materiales y cosas sentimentales, pues se perdieron, no sé, muchas cosas, fotos familiares, hasta, no sé, eso fue lo más traumático, pero bueno, ahora nos debemos acompañar a las familias en eso. No le vamos, si bien no vamos a poder dar una respuesta en todo lo que perdieron, sí darle una respuesta en parte de las cosas materiales que han perdido. ¿Cómo ves vos hablás de esto de la comunidad, ¿no? Sí, fue notoria la cantidad de gente voluntaria colaborando. Esto, ¿de dónde nace esta solidaridad de la comunidad? Porque María Teresa ha atravesado otras inundaciones, la gente siempre ha actuado de esta forma. Es un hecho que tal vez la dimensión generó más movilización en la cabeza de la gente. Mira, yo he estado en varias, era integrante de la comuna o acompañaba en ese momento, no era presidente de comuna, pero me acuerdo patente de la inundación del 2016, me acuerdo patente. O la desde el 2003 creo que fue, pero yo creo que también hubo, y no vi semejante movida, una por la gravedad, esta fue mucho más grave, más grave. Otra que yo creo que institucionalmente se viene, pero no digo desde la comuna, vuelvo a la comunidad, se viene elaborando muy bien institucionalmente. Las relaciones interinstitucionales entre diferentes, no sé, los bomberos con la comuna, con los dos, o la comuna con el hospital, con la policía, se viene trabajando muy bien. Teníamos enormes diferencias, sobre todo, yo en lo particular, enorme diferencia con funcionarios de la provincia, pero enormes diferencias con choques frontales, porque siempre consideré y consideramos de que a María Teresa, por ser de un color diferente al del Estado, al gobierno provincial, éramos discriminados con algunas situaciones. Teníamos un confrontamiento ideológico, político, y la verdad que no hubiese sido totalmente estúpido, incluso inhumano, poner esas diferencias. Trabajamos codo a codo desde el primer día, con gente con la que no teníamos mucho diálogo, y trabajamos muy bien, porque supera, anteponer una cuestión política, una cuestión ideológica en una crisis como esta, reitero, vos tenés que ser inhumano, además de tarado y de estúpidos. Entonces, bueno, creo que hubo todo un entramado que, acompañado por la gravedad de la situación, y creo que se pone en relieve también como sociedad, yo creo que debe ser en todo el país, pero yo lo que más conozco, cómo es el entramado social y los lugares donde no puede ocupar o no dar respuesta el Estado, cómo la sociedad se organiza, porque el acompañamiento que hubo de los clubes, yo me imagino cómo sería nuestra sociedad, no solamente María Teresa, de todas partes, sin los clubes, sin los bomberos voluntarios y sin las cooperativas.
O sea, eso, porque no es que los clubes cumplen un rol deportivo, cumplen un rol social y se vio en el acompañamiento, en la organización de donaciones, en la organización, en esta, o sea, vos te das cuenta que los dirigentes de los clubes de por sí son solidarios. Sería un oxímoron ser dirigente de un club y no ser solidario. Claro. No iría, tendrías que ser dirigente de otra cosa para si no sos solidario, ¿no? Entonces eso, no quiero ser, es una tragedia, pero digo, esas cosas buenas que quedan, no sé si quedan, porque no es que surgieron de un día para el otro, están presentes y por ahí en la cuestión cotidiana no las vemos, la solidaridad y el laburo comunitario. Vos, en estos días imagino que estarás recuperando un poco el cansancio y recuperando también la calma. Fueron momentos de mucha presión, ¿no? Yo la verdad que los crucé en algún momento en el Canifis y se les notaba muchísimo el cansancio. Ahora ya un poco más recuperado y ya con la mirada, ¿no?, sobre lo que ha sucedido, ¿hay alguna estimación sobre en cuánto puede haber afectado a nuestra localidad a nivel económico? ¿Esto puede impactar de forma contundente a lo mejor en el consumo en los mismos negocios del pueblo, o es algo que relativamente en un tiempo razonable puede recuperarse? No, yo creo que, o sea, la actividad comercial en el pueblo puede llegar a variar, pero va a haber mucha, porque hay que recuperar un montón de cosas y quizá hay un corrimiento, algunos negocios que venderán menos, pero otros que venderán mucho más, como pasan estas situaciones, pero hay que reponer un montón de muebles, de electrodomésticos, de un montón de cosas, y de ahí el acompañamiento que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Nosotros hicimos en forma continua, estamos desde el primer momento, incluso porque vino el Ministerio de Seguridad de Nación, que es la parte de emergencia, y nada, se sorprendieron, pues yo ya había hablado por teléfono, a mí me llamó en un momento, yo me quejaba o zapateaba porque Nación no se había hecho presente, porque no había hablado, pero el lunes al mediodía el ministro Guillermo Franco me llamó, me dijo que va para ponerse al tanto y que iba a mandar al Ministerio de Seguridad y que después íbamos a seguir hablando. Entonces, bueno, cuando el Ministerio de Seguridad viene y me dice de que de alguna forma tarda 60 días, 90 días, pero que ellos iban a dar una ayuda económica, que había que hacer un buen relevamiento, automáticamente nos pusimos a trabajar y se nos ocurrió trabajar en un mapa del pueblo, o sea, todavía había agua y ya había 3 personas trabajando y con los bomberos, con empleados de la comuna, consultando casa por casa cómo había estado la situación. Entonces hoy tenemos un cálculo, un relevamiento exhaustivo en el que pueden tener un mapa de María Teresa y tenemos zona roja, marcado en rojo, las viviendas que tuvieron más de 40 centímetros de agua. Claro. ¿Por qué tomamos esa determinación o esa medición arbitraria? Porque consideramos que cuando vos tenés más de 40 centímetros de agua perdiste todo. Sí. Todo. Entonces, bueno, en rojo, que son... hay que corregir algunas cosas, pero son 218 viviendas. Después en naranja, quienes entraron hasta 40 centímetros, de 20 a 40 centímetros, y tenés otras 200 más. Y después en amarillo, a las que le entraron hasta 20 centímetros, que seguramente pudieron recuperar gran parte de las cosas, prácticamente todo. Y bueno, y quienes no le entró nada, pero tuvieron calles anegadas. Entonces tenemos ese relevamiento sobre el que venimos trabajando con provincia, con Nación, que nos sirve para nosotros. Cada donación, cada entrega que se hizo, cada bolsa de alimento, no las viandas, pero alimento, kit de limpieza, colchón, cama, cualquier mueble, cualquier
ropa no, pero todo lo otro está familia por familia que llevó, que se le entregó a cada una de ellas, a cada uno. O sea, hay un trabajo, creemos que nada, en la emergencia tenés que ser sumamente prolijo para tener una buena llegada a todos y después, bueno, situaciones en las que son, he sabido de situaciones en las que algunas familias, o algunas personas, no familias, se quisieron aprovechar. Bueno, pero también hubo personas que nada, te emocionaba cuando decía, che, se iban a vacunar, porque la lucha sanitaria era otra cosa, agua servida, entonces bueno, che, había que vacunar contra la hepatitis B, dar un antibiótico preventivo, personas que iban y decían, che, necesitas algo, necesitas un par de zapatillas, no, y dice, no, con el que tengo me arreglo, necesitaba sábana, no, me arreglo con la frazada, mejor se la dan a otro que tuvo, que por ahí no lo tiene, y esa persona vos la mirabas y había tenido 1 metro de agua, y no quería llevar absolutamente nada de lo que pero estrictamente necesario. Entonces había que no paquen algunas actitudes mezquinas que siempre la puede llegar a ver y hasta, no sé, pero no, hay que resaltar, me quedo con lo otro, me quedo con un montón de actitudes de estas bomberas o empleados comunales que teniendo agua en su casa estaban trabajando y con la gente que rechazaba algún elemento pensando que había alguna familia que lo necesitaba más. Claro, sí, eso yo lo he escuchado. Bueno, estuvimos haciendo una cobertura con Carlos y la verdad que sí. Una pregunta que te quiero hacer está relacionada a la situación en los caminos rurales y en los campos de la zona. ¿Hay algún relevamiento de esto? ¿Cuál ha sido el impacto del agua? Mira, los caminos rurales, la verdad que un palizón terrible, pero nosotros tenemos más o menos 240 kilómetros de caminos rurales. Y vos ayer estuvimos recorriendo muchísimo, o sea, ya desde, esto ocurrió durante todo el domingo. El lunes a la tarde y el martes ni que hablar, ya había un grupo de empleados de la comuna, 2 motoniveladoras, una retroexcavadora, camión, trabajando a pleno en los caminos rurales. O sea, no era que estábamos centrados solamente en la zona urbana. La zona urbana obviamente tenía la familia todo de una prioridad, pero hay caminos rurales en los que hay productores. Nosotros somos netamente agropecuarios, pero hay algunos propietarios que tienen animales. Y esos animales había que atenderlos y había que ir y hubo un productor que perdió una camioneta porque se le cayó un socavón y hubo otro que se le cayó un tractor y hubo que resolverlo con una máquina de grandes dimensiones. Es el tractor ese grandote de un Holland. Sí. Y se pudo sacar. Se pudo sacar y había que recuperar la mínima transitabilidad. Se recuperaron 70 puntos en los que había habido problema o había una obstrucción o había un socavón. Hubo camino, entonces, de los 230, 240 kilómetros que tenemos, hay un núcleo ahí al lado de la Espigadora, por esa zona de 10, 15 kilómetros, que es terrible. Todo lo otro está bastante bien. Vos pasás por algunos caminos rurales y no podés creer que haya habido una inundación y pasás por caminos que tuvieron 1,5 metros de agua, que vos ves la marca en los alambrados, que ves las marcas en diferentes, que está el rastrojo todo amontonado de la fuerza que tenía el agua, y no podés creer que los caminos están en muy buenas condiciones, hubo que hacer unos retoques. Pero bueno, se está trabajando, ayer estuvimos recorriendo con vialidad, porque hay unos caminos provinciales que hay que trabajar mucho, después a la tarde vino el Ministerio de Producción, que lo llamé, le digo, está bárbaro, pero acá se van a tener que dar una vuelta y ver, porque hay caminos que, si vos recorres los caminos rurales de María Teresa en muchos lugares, durante
décadas y décadas se fueron erosionando. Entonces vos tenés el camino, que además funciona como un canal, porque tenés el camino mucho más bajo que el campo. O sea, vos tenés el alambrado, lo tenés a 1 metro y a veces hasta 1,5 metros de altura. Sí. Como que el camino se fue erosionando con el tiempo. Con el tiempo Claro. se va erosionando. Acá, en algunos caminos, hubo una erosión, perdieron 1 metro, 1,5 metros, de 1,5 metros, hasta 2 metros de tierra. Hubo una erosión que no ocurrió en décadas, ocurrió en horas. No, sí, impresionante. Vos no podés creer la fuerza del agua. Ayer estábamos recorriendo y había un camino que se lo había barrido, había desaparecido 1 metro, más de 1 metro de tierra, de altura, 1 metro de tierra. Entonces íbamos con Roberto Freite, le digo, che, Roberto, ¿y esta tierra dónde fue? Y dice, mirá dónde fue, y fuimos a un bajo que había ahí como una lagunita, y es como que la lagunita la terraplenaron, estaba todo la tierra, claro, sobre esa, allá cerca de Arballa. Así que bueno, trabajando muchísimo con los caminos rurales, porque bueno, ya se está sembrando. Y no creo, digo, por ahí algún productor me está escuchando y dice, el tarado perdí el trigo que quedó bajo agua. A simple vista y lo que hemos hablado, no se perdió gran cosa, salvo, ya te digo, algún productor puntual. Sí. Pero bueno, se viene, ya están sembrando en este momento y se viene el grueso de la siembra, así que hay que tener, en varios caminos estamos asegurando que se pueda pasar. Después va a venir el desafío de que vos podés pasar con una camioneta, con un tractor. En algunos caminos de eso no podés pasar con todos los equipos, o tenés que dar una vuelta importante para llegar a las propiedades, pero o sea, son todos los frentes de batalla sobre los que se está trabajando. La otra pregunta que te quería hacer tiene que ver con el alias que puso la comuna. Se recolectó una buena cantidad de dinero. ¿Cómo se ha trabajado con respecto a ese dinero? Mirá, hasta ayer, y seguramente debe haber un poco más ahora, había más de 40 millones de pesos. Porque hubo varias empresas, hubo, no sé, empresas con las que, y digo que seguramente en cualquier momento debe aumentar, porque, digo, empresas, personas, desde que depositaban, nada, lo que podían, vos ves esa movida solidaria que fue impresionante. Sí. Y algunas empresas que han depositado 5 o 10 millones de pesos. Como tenemos, no sé, una con quien, Montalto, con quien tenemos relación por la residencia de adultos mayores, tienen unas residencias muy reconocidas en Buenos Aires, son unas residencias extraordinarias que fuimos a visitar, bueno, ellos han donado una cifra fuerte, y después, bueno, vecinos de María Teresa, de la región, empresas, todos han ido colaborando y está arriba de 40 millones de pesos, que eso es lo que estamos organizando junto con otro presupuesto, otro dinero asignado desde la comuna, que vaya directamente a las familias. Que no vayan nada ni de logística ni de nada. Eso, buscar la forma de ¿cómo es? De que sea una asistencia directa a la familia en un monto determinado, no retornable. Bien. Directamente a las familias, al menos las que te decía que están en los puntos rojos, el rojo, los que son más complicados. Y después también un trabajo, bueno, y también sobre la donación, porque creo que se debe, más allá de que una cuenta clara de quién depositó, cómo, y cómo se entregó ese dinero, van a ser muy claro, porque hay que ser muy eficiente en la ejecución y hay que ser muy claro en la cuenta, justamente en todas las cuentas, porque estos actos de solidaridad se mantienen en el tiempo y se pueden trasladar a otros lugares que se necesitan cuando hay mucha claridad y mucha seguridad
de que las cosas fueron utilizadas con la intención que tuvieron cada uno de quienes fundamental aportaron. esto que han hecho del relevamiento, ¿no? Pues Sí, si no, fundamental lo del relevamiento. Y seguramente alguna familia que no les entró 40 centímetros de agua, pero que le entró 20, nada, se van a sentir que es injusto, pero bueno, hay que poner una barrera, hay que poner un límite, hay que poner porque si no es imposible, y si vos a la ayuda esta la diluís en un montón de cosas, la diluís en un montón de familias que por ahí no tuvieron la misma gravedad, al final no terminás acompañando a nadie. Claro. Sí, ayer vos mencionabas la logística, entrevisté a Ignacio Goiburu por el tema de los bomberos y él me hablaba del costo que tuvo la logística, claro, nada más en el combustible y bueno, después el mantenimiento. Claro. Entonces, bueno, ellos están allí también buscando cómo generar con los socios que bueno, aporten un poco más, los que puedan, ¿no? Pero es evidente que, claro, imagino también la comuna tenía un gasto de logística importante. Sí, nosotros y los bomberos, por ejemplo, y bueno, que es lo que estábamos hablando con Defensa Civil para que manden dinero para cubrir esos gastos, pues el combustible, todo el movimiento y todos esos vehículos, nada, los cambios de aceite que requieren, pues esos vehículos estuvieron bajo el agua. No con un poquito bajo el agua durante un montón de tiempo, hay que hacerle un mantenimiento exhaustivo y que todo requiere gasto, así que sí necesitan todo un acompañamiento. Y la comuna, tanto cuando nosotros hablamos con la provincia, cuando hablamos con la nación, hacemos mucho hincapié en que la ayuda venga, pero que venga directamente a la familia, no importa cómo, pero que vaya a la familia. Claro. Nosotros como comuna, nos organizamos en todos los gastos, el acompañamiento, todo, nos organizamos. O sea, obviamente son un montón son cuestiones y son prioridades. Uh-huh. Nosotros justo, me acuerdo que esta semana, no, la semana pasada, la semana de que estaba toda la inundación, nos habíamos comprometido y habíamos comprado 15.000 toneladas de piedra. O sea, cuando hablamos de 15.000 toneladas, es un operativo de tren de piedra que venía desde Córdoba, de Justo de Arac, a Carmen, y de Carmen, como hemos hecho otras veces. Una inversión muy grande de 45 millones de pesos para, para algunos alteos, algunos lugares del campo. Uh-huh. Y bueno, eso lo suspendimos. Claro. Y esa plata fue reasignada a esto, al acompañamiento de las familias, y bueno, entonces estamos canalizando, suspendimos eso, que era para los caminos rurales. Ayer nos sentamos con Vialidad y le dijimos, bueno, van a tener que poner esto que nosotros no pudimos hacerlo, que ustedes no pueden, como Vialidad, no pueden asistir en forma directa a las familias. Bueno, ya que nosotros quitamos esos recursos de los caminos rurales para volcarlos en los damnificados, que Vialidad se haga cargo de ese operativo. O sea, que estamos en eso, con reuniones y intercambios por celular en forma permanente, y es una forma también nosotros al gobierno nacional y provincial, como decimos siempre, exigirle. Son muchos los recursos que van de María Teresa en épocas buenas y malas, mucho, con impuestos, retenciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora hay que exigir. El ministro del Interior me llamó y me quedó sobre qué quilombos que deben tener en la nación, pero tuvo el error de llamarme desde su teléfono. Entonces, sí, bueno, me quedó grabado, me quedó guardado el número. Que es el más, el más dialoguista. No, mi reconocimiento. Me parece, pero así que nada, en el despiole, después de que me llamó, le mandé como 6 o 7 mensajes, no me los contestaba o no, pero bueno, al final me terminó contestando que sí, que no me preocupara, que bueno, estamos exigiendo, no pidiendo, exigiendo al gobierno nacional y al gobierno provincial que en situaciones así devuelvan una pequeña parte de todos los recursos que se van desde nuestra localidad.
Bueno, te hago la última pregunta. Ayer pasé por Magnolias, me dijeron que están viendo ahí, todavía no han realizado la reapertura. Magnolias, SIC, el EPI, la comuna, o sea, las oficinas comunales, ¿cuándo más o menos recuperarían la vida normal, entre comillas, no? Sí, el trabajo de limpieza y organización y bueno, obviamente hubo algunas pérdidas de computadoras, de algunas computadoras, de algunos muebles. Ayer estuve en Magnolias. El SIC ya está funcionando después de haber tenido muchos centímetros de agua adentro, pero bueno, es un centro de distribución de un montón de cosas, sobre todo de ropa y de cualquier cosa que necesitan las familias. Estuvimos en el CANIF, que prácticamente no entró agua. Pero bueno, justamente nos cambiamos al SIC para que el CANIF empiece a poder Claro, empezar a ahí funcionar. era la base. Claro, ahí era la base de organización, distribución, pero nos fuimos en cuanto pudimos para que puedan volver a la normalidad. El EPI ya volvió a la normalidad. Magnolia ya está prácticamente limpio en estos días, se reactiva. ¿Tuvo muchos daños Magnolias? Pues es un edificio el más nuevo. A la vista tuvo varios centímetros de agua adentro, pero salvo algunas puertas placas, como la mayoría, yo creo que María Teresa no debe haber quedado puerta placa en condiciones. Sí. Como es. Perdón, no debe haber quedado puerta placa y no, bastante bien, bastante mejor de lo que esperábamos. Ya está higienizado, desinfectado, así que en cualquier momento se vuelve a trabajar y yo creo que de alguna forma nos debemos, que también es, o sea, a 10 días, 11 días, 12 días, creo que de alguna forma lo más rápido posible, por un montón de cuestiones, tenemos que intentar volver a la normalidad. Y por ahí, cuando empezó todo esto, el lunes, martes, del Ministerio de Educación estaban apurados por volver a las clases, y nosotros decíamos que se calmen, que no lo íbamos a permitir hasta no tener la verdadera seguridad que todos los edificios estaban en condiciones, que la instalación eléctrica estaba en condiciones, que los pozos ciegos de los colegios funcionaran, que no lo íbamos a permitir. Insistían y tuvimos ahí como unos choques, unos choques, digo, de que no coincidíamos, y yo insistía con eso. Bueno, cuando se corroboró que estaba todo en condiciones, la verdad que es mejor intentar volver a la normalidad lo más rápido posible. Tal cual. Pero no para olvidar esto. No, esto es simplemente porque hay que volver a lo cotidiano. Hay que volver, hace bien a las cabezas. Y claro, a la cabeza de cada uno. Son situaciones excepcionales, por eso es tan importante. Y bueno, lo que vos mencionás, lo de la escuela, ¿no? Que la escuela secundaria tuvo 2 o 3 jornadas de limpieza ahí con un montón de voluntarios, y la verdad que fue la más afectada. Las otras escuelas por ahí fueron volviendo un poco con estas actividades de reencuentro de los chicos. El jardín de infantes fue muy complicado. Claro. El EPI, que si bien no es un lugar educativo, pero el jardín de infantes y la escuela, fue uno de los más complicados. El secundario de adultos ahí al lado de la biblioteca. También, ¿no? Fueron todos los alumnos a trabajar, a limpiarse también. Sí. Y bueno, el jardín, nada, todo minuciosamente desinfectado. Claro, y encima los más chiquititos. Claro, y el mismo pero nada, todo el cuerpo docente y los padres, y en el caso de la secundaria, si no me equivoco, también los alumnos, el trabajo que hicieron. Creo que a los alumnos no los dejaban ir los por de la el primaria tema no sé de la secundaria. Me parece que por Tampoco. el tema del seguro no, por eso iban los padres. Pero bueno, los chicos, hubo muchos adolescentes también que colaboraron como pudieron con las inundaciones. Sí, como en todo, y como voluntario hubo un montón. Yo y me he cruzado algunos en la cocina. Y un montón de, por ejemplo, una movida grande de los de estudiantes de Rosario. El camión grande ese que trabajaron muy bien. Sí. Por eso fíjate que vos empezás, que los estudiantes, que los padres, que los docentes, que por eso lo que hablamos al principio,
tenés que hablar de las acciones que hubo como comunidad. Porque fue toda la comunidad, o sea, de una forma, de otra, fue toda la comunidad. Sí, sí, incluso... No fue comuna y bomberos, toda la comunidad es una... Sí, incluso, bueno, yo padezco un poco de optimismo, ¿no? Pero creo que esto realmente mostró lo fortalecida que estaba la comunidad, porque ha habido situaciones, yo recuerdo las inundaciones de La Plata, donde estuvieron muchísimo tiempo. Yo trabajé en Carmen de Areco cuando estaba dentro de la ANSES y llevó mucho tiempo porque, bueno, suceden estas cosas, falta de articulación, a veces también la paciencia de la comunidad, porque no es lo mismo cuando la gente tiene una intención de salir adelante que cuando empiezan a poner el foco por ahí en las cosas malas que suceden, porque el escenario es complicadísimo. Y yo ayer justo me entrevistaba a un medio de Santa Fe que llamó para preguntar hace unos días y me volvieron a consultar, y bueno, yo valoraba en la misma, no había hablado con vos hasta ahora, en la misma sintonía, lo del valor de la comunidad y el poquito tiempo en el que estamos prácticamente ya recuperados como comunidad, ¿no? Sí, totalmente. Y además, nada, que esto, la organización y la prolijidad. Entender que hasta en las emergencias, en las urgencias, justamente para ser eficiente, tenés que ser muy prolijo, muy organizado y entender de que nada, que todos los liderazgos de un lado o del otro, el mejor liderazgo es el que deja participar y el que deja tomar decisiones a un montón de gente. Si hay dos o tres personas que quieren centralizar las tomas de decisiones, esto no sale bien. No. Entonces, colapsa. Entonces tiene quienes tenemos la responsabilidad de estar al frente, no sé, en el caso mío, de la comuna, en el caso de Ignacio, de Danilo, de los bomberos, en el caso de Pedro del hospital, y así una de las formas es justamente darle participación, poder de decisión a todos, pues todos tienen para aportar y todos tienen, no sé, muchísimo para pensar y modificar y mejorar. ¿Se ha pasado el riesgo sanitario ya? Sí, el riesgo sanitario se trabajó muy bien porque, bueno, por suerte nosotros, María Teresa, tenemos muy poca red cloacal. Solamente el 15% de la población tiene cloacas. Que esto volvemos a lo mismo, es una locura, hace como 20 años que se vienen gestionando cloacas, con todos los recursos que van, volvemos a lo mismo, con todos los recursos que van a provincia y nación, que no tengamos el 100% de cloacas y gas natural, que en este caso es otro tema, pero la red cloacal tiene mucho que ver con esto. Y por suerte, algunos de los barrios, tres de los barrios más complicados, tienen cloacas. Bueno. De estas 210 casas que más complicadas estuvieron, varias tienen red cloacal, pero muchísimas no tienen. Y eso ocasiona... ¿Tiene cloaca? Sí, y eso ocasiona toda una cuestión sanitaria muy, muy peligrosa. O sea, igual con la cloaca tenés que ser cuidadoso, pero digo, los que tienen pozo ciego es peor todavía. Sí, claro. La cloaca no es que te da, no pasa, no. Es muy complicada. Nosotros siempre a los que nunca habían vivido o por ahí te llaman de una radio y vos les tenés que explicar, quien nunca sufrió una inundación en una localidad, en muchas viviendas el agua no entra por la puerta, sino que el agua entra primero por el inodoro y por la rejilla. Entonces con toda la cuestión sanitaria, con materia fecal, y después se convierte toda esa agua que entra, se convierte en agua servida, pues está mezclado con todo eso. Entonces nada, un trabajo muy, muy serio en cuanto a desinfección y vacunación y entrega de antibióticos preventivos. Bueno, Gonzalo, ya te voy a dejar que sigas tu jornada, 8:25 ya. Muchísimas gracias por la entrevista exhaustiva y bueno, y la verdad que creo que muy esclarecedora de la situación actual que atraviesa la localidad. Así que muchísimas gracias
Y bueno, felicitar a todo el personal comunal, al resto de las instituciones con quienes ya hemos ido hablando, y también, bueno, y recalcar esto, ¿no? De aquellos trabajadores, aquellos bomberos que a pesar de su situación personal Sí, sí. estuvieron, ¿no? Al pie del cañón. Muchísima gente voluntaria que se remó, desde Sí. a llenar desde de las primeras horas bolsas con arena. Así que bueno, un entramado social, un trabajo espectacular de la comunidad. Así que bueno, el agradecido soy yo, Luciano, así que bueno, un gusto haber tomado unos mates y mantener esta charla. Dale, bueno, nos vamos con algo de música. Seguimos en los 80 con los Pet Shop Boys, ¿eh? Keep that in mind. I designed this rhyme to explain